Hola, hola, te doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast de Conectar para Sanar. Hoy vamos a estar hablando de las etiquetas. Voy a empezar por hacerte una pregunta y es, ¿quién serías tú si no tuvieras que sostener una imagen, una identidad, unas etiquetas ante el mundo? Si no tuvieras que ser la fuerte o el fuerte, si no tuvieras que ser la persona más responsable o el más responsable, si no tuvieras que vivir sosteniendo todo eso que has creído que te da identidad. La buena mamá, el buen papá, el mejor trabajador, el fuerte, la independiente, el independiente, todas estas etiquetas que vamos sosteniendo y cargando a lo largo de la vida y que muchas veces ni siquiera nos damos cuenta de eso. Y por eso este episodio es muy especial porque todos, seamos conscientes o no, estamos cargando muchas etiquetas, muchas identidades, muchas veces muy rígidas, que no nos permiten vivir la vida que realmente queremos. Y si nosotros queremos vivir una vida en libertad, es muy importante darnos cuenta para poder empezar a hacer un trabajo con ellas, para poder empezar a soltarlas. Porque desde que nosotros llegamos a este mundo, nosotros empezamos a recibir un montón de estas etiquetas, de manera muy ligera muchas veces, de manera muy inconsciente, de manera incluso muy amorosa de las personas que tenemos alrededor. Y entonces es como si nos fueran catalogando, como si todos alrededor nos fueran diciendo, bueno, tú eres la tímida, tú eres el extrovertido, tú eres el más independiente, tú eres la más inteligente y nos van poniendo todas estas etiquetas y lo que no somos conscientes es que esto empieza a limitar nuestra identidad, porque cuando nosotros somos niños, nosotros no tenemos la capacidad de decir, eso no es lo que yo soy, o no, tú estás diciendo eso porque tú estás herido, o realmente yo soy esto, realmente yo soy la tímida. Nosotros cuando somos niños no tenemos esa capacidad. Entonces, ¿qué pasa? Todo eso que nosotros empezamos a recibir de ese entorno, nosotros empezamos a introyectarlo como nuestro, es decir, lo empezamos a convertir en nuestra identidad. Entonces, las personas alrededor nos van diciendo todo esto, en el colegio muchas veces, en las casas, en todo el entorno, y nosotros empezamos a decir, ok, entonces yo soy la tímida, entonces yo soy la brava, entonces yo soy la más inteligente, y empezamos a recibir estas cargas que como no tenemos la capacidad de cuestionar, simplemente las asumimos como nuestras. Y esto se empieza a convertir en una cárcel que si no somos suficientemente conscientes nos va a seguir limitando por el resto de nuestra vida. Yo ahora tengo una hija de 2 años y medio y puedo ver cómo todo el tiempo esto está pasando. Incluso las personas muy cercanas como familiares ya saben que siempre les digo como, oye, no le digas eso, no le pongas esas etiquetas porque las personas muy a la ligera y obviamente como de forma no malintencionada van diciendo muchas cosas. Entonces a mi hija le dicen cosas como, ay, como eres de brava o eres la más inteligente o mira cómo responde, ay no, es que definitivamente va a tener un carácter, ¿cierto? Porque Sol es muchas veces muy independiente, dice lo que quiere, es una chiquita, dice no o no me ayudes o quiero sola. Y las personas, en vez de simplemente ver esto y reconocerlo y decir, ok, esto es lo que está pasando y te estoy acompañando, empiezan a etiquetarlo. Y lo que va pasando con estas etiquetas es que entonces las vamos recibiendo. Entonces, por ejemplo, a Sol le dicen, eres muy brava, y ella puede empezar a introyectar eso y decir, ok, yo soy muy brava. Y entonces va creciendo con la creencia de yo soy muy brava. Y entonces lo que va pasando es que empezamos a tener como esas profecías autocumplidas. ¿Por qué? Porque si yo creo que yo soy muy brava, entonces tal vez yo deje a un lado mi sensibilidad o mi capacidad de ser más amorosa y de ser más dulce, porque creo que eso es lo que tengo que ser, porque eso es lo que me han dicho desde chiquita que tengo que ser. Y entonces es como, wow, claro, como nosotros chiquitos no teníamos esa capacidad, todo lo que recibíamos de afuera se va convirtiendo en nuestro autoconcepto. ¿Qué significa eso? La manera como yo me veo, la manera como yo creo que yo soy, el concepto que yo tengo de mí misma o de mí mismo, y que muchas veces está muy desconectado de nuestra esencia verdadera, muy desconectado. Entonces, ¿qué es lo que pasa?
en esencia todos somos amor, todos somos sensibilidad, todos somos curiosidad, todos somos todo y más. Pero si no empiezo a casarme solo con unas etiquetas, yo voy a empezar a desconectarme con quién yo soy, de quién yo soy. Y si yo, por ejemplo, soy una chiquita o un chiquito que vivo en un entorno donde mis emociones no son bien recibidas, donde no hay buena contención emocional, donde cada que yo lloro me dicen, ay, por eso no se llora y me invalidan, pues entonces yo voy a empezar a reprimir esas emociones. Y entonces puede que todos alrededor empiecen a decirme, ay, sí ves cómo es de fuerte, cómo es de fuerte, ay, el niño fuerte o la niña fuerte. Y entonces todos alrededor empiezan, ay, cómo es de fuerte, mira, es que nunca llora, ay, no, es que mira cómo es de fuerte. Y entonces empieza a reforzar cada vez más eso, que justo empezó por una adaptación para sobrevivir y para adaptarse a un entorno. Y como se empieza cada vez a reforzar más, es como, claro, es que eso es lo que yo soy. Y por eso nos convertimos en adultos que un día decimos, es que yo soy así. Y yo no siento nada, y yo soy frío, y yo soy fría. Y en realidad no, en realidad es que eso que empezó como una adaptación, como cada vez se convirtió en esa etiqueta más fuerte de quién tú eres y quién tú deberías ser, pues entonces internamente ni siquiera muchas veces nos cuestionamos eso. Ni siquiera nos lo cuestionamos porque es como, literalmente, yo quiero que tú te imagines como que tú vives y hay aire, o sea, siempre aquí donde estemos hay aire que nosotros podemos respirar, pero nosotros no lo vemos, entonces lo normalizamos, ¿sí? Eso no significa que no esté, eso no significa que no haya oxígeno aquí, pero como lo hemos normalizado, es como que, listo, pues yo estoy aquí, yo ni siquiera lo veo. Eso pasa con esas etiquetas que nosotros convertimos como en nuestra identidad tan fuerte que ya ni siquiera somos capaces de cuestionarlas, porque se convierten como en parte de nuestra piel, se convierten como en el aire que respiramos que simplemente hemos normalizado. Entonces, eso puede ser con muchas cosas y por eso es tan importante que empecemos como a abrir el corazón y empezar a abrir los ojos y empezar a reconocer como, ah, no, claro, es que tal vez no es que yo sea así, es que tal vez yo aprendí a ser así para adaptarme a un entorno, pero todos alrededor me lo han reforzado. Y quiero que te imagines, por ejemplo, ahora el caso de una niña que se vuelve muy independiente desde muy chiquita y se vuelve muy independiente porque sentía que no podía confiar realmente en sus relaciones. Sus papás estaban muy ocupados trabajando y ella tuvo que valerse por sí misma desde muy pequeñita. Pero entonces todos alrededor empiezan a decir, ay, no, es que como es de independiente, mira cómo es de independiente, mira cómo hace todo sola. Y llega al colegio y entonces con esta independencia empieza a relacionarse también y se empieza a reforzar lo mismo. Entonces esta chiquita crece y luego quiere una relación de pareja y no tiene ni idea cómo tener una relación de pareja, porque cada que la otra persona intenta entrar, ella siente que le van a invadir el espacio y se siente insegura y se siente asustada. Y racionalmente esto no tiene sentido, no tiene sentido. Pero al final es como que eso se volvió tan parte de lo que cree de su identidad, que a la vez es una adaptación de algo que necesitaba para sobrevivir, que viene de una herida porque no tuvo lo que necesitaba. Y todo esto se va como conformando en una cosa que se va volviendo tan sólida que es como, yo ni siquiera sé cómo cambiar eso y ni siquiera tengo ni idea qué hacer con esto. Porque simplemente siento que no estoy viviendo la vida como quisiera, pero no sé qué hacer con esto. Y acá viene lo más lindo. Porque entonces eso que nosotros empezamos a recibir desde niños, que son todas estas etiquetas que nos van poniendo, todas estas etiquetas que vienen acompañadas de una gran aliada y amiga que es la comparación. Entonces ya no solo es, ay, es que como eres de tímida, sino que viene acompañada de algo más que es, como eres de tímida y mira como tu hermanita es de extrovertida, ella sí está jugando y ¿por qué tú no? ¿Y por qué tú no? Y entonces mira que se va acompañando como de un cúmulo de un montón de fichitas que lo que van logrando y que lo que van haciendo es que en el fondo empecemos a sentir desde muy pequeñitos y desde muy pequeñitas que no somos suficientes por ser quienes somos. Porque entonces nos ponen la etiqueta, ¿sí? Y luego viene acompañada de, pero hay otros que son mejores.
pero tú deberías hacerlo distinto, pero tú deberías vivir distinto, pero tú deberías verte distinto. Y entonces es como si desde muy chiquitos nosotros empezáramos a desconectarnos de esa esencia, de ese amor que somos, de esa maravilla que somos, porque nos limitamos a unas etiquetas, pero a la vez no son suficientes nunca. Que eso es lo que pasa muchas veces con las etiquetas. Que claro, es como que estamos tratando de meter la inmensidad que somos, cada uno de nosotros, en esto, en algo súper chiquito, en algo que nunca puede contener la inmensidad que somos. Entonces, la niña crece en un entorno donde le dicen las mujeres tienen que ser buenas y no pueden responder y tienen que ser muy tranquilas, y entonces la niña tiene que meter todo lo que es aquí que nunca va a caber y tiene que dejar un montón de cosas afuera, porque si no, llegan la comparación, llega el rechazo, llega la humillación, llega el no eres suficiente, y entonces trata de meter todo acá, ¿sí? Y todo el resto se queda afuera, no cabe en ese lugar. Y entonces nos convertimos en adultos y llegamos con todo esto, y llegamos con una identidad muy bien construida, porque es que así vivimos. ¿Y tú quién eres? Y entonces sacamos nuestras 5 cualidades, nuestros 5 defectos. Yo soy esto. Y nos hacen muchas veces estas preguntas. A mí me las han hecho miles de veces. Yo me acuerdo que era como, ¿cuáles son tus 5 cualidades? ¿Cuáles son tus 5 defectos? ¿Cierto? Y era como meternos encasillados acá. Y yo me acuerdo que yo tenía como un discurso perfectamente construido sobre lo correcto, lo incorrecto, lo que debería hacer y lo que no debería hacer. Y esto era todo lo que yo era. Y punto. Pero entonces nos convertimos en adultos y un día empezamos a decir, ¿pero por qué? O sea, yo soy mamá, ahora me convertí en la mejor mamá, estoy tratando de hacerlo todo bien, tengo un súper trabajo, tengo un súper sueldo, estoy haciendo todo lo que entre comillas yo tenía que haber hecho, todo lo que yo tenía que haber sido, pero ¿por qué me siento vacía? ¿Por qué me siento vacía si se supone que estoy cumpliendo perfectamente el libreto? Pero cuando vamos a ver el libreto y de dónde viene eso, es que realmente el libreto no viene de lo que tú eres. El libreto viene de haber cumplido perfectamente lo que un día entendiste y creíste que tú tenías que ser y hacer, no desde lo que tú eres. Entonces, esa crisis, ese vacío, ese mi vida no se siente plena, ese cumplí todo, hice todo lo que tenía que hacer, pero no me siento feliz, puede ser uno de los grandes motores de transformación, porque es donde uno se da cuenta que no era realmente seguir el libreto, sino quién soy yo más allá de todas esas etiquetas, que hay más allá de todo lo que creí que era, que en realidad no soy, Y por eso yo siempre digo que las crisis y ese momento de vacío y ese momento de sinsentido es tan importante, le tenemos mucho miedo, pero en realidad muchas veces es lo que nos ayuda a despertar, y esto puede ser a través de enfermedad, de crisis, de miles de formas, pero que nos hace salir como un instante y decir, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Estoy siguiendo un montón de pasos que no me están llevando realmente a la plenitud o a un sentido profundo de la vida, o a sentir que realmente vivo una vida que se siente exitosa para mí, porque acá viene lo más poderoso. Y es que como nunca eso nació desde la autenticidad, sino desde todas esas etiquetas construidas, todas esas heridas, todo eso que construí como mi identidad y mi personaje, que acá viene algo muy importante, y es que hablamos constantemente de personalidad y creemos que eso somos, la personalidad, cuando en realidad la personalidad son un montón de construcciones que se hicieron alrededor de ese personaje que construimos, creyendo que eso teníamos que ser en la tierra, para adaptarnos, para sobrevivir, para ser amados, para ser valorados, para sentirnos seguros. Y nuestra autenticidad la dejamos a un lado. Y acá viene lo más importante y lo más poderoso, y es que no existen etiquetas bonitas, no existen etiquetas que no nos hagan daño realmente. Y yo sé que eso confronta, yo sé que eso es confrontador, y yo sé que eso puede ser como, ¿qué estás diciendo? Hay etiquetas maravillosas. Pero yo voy a ponerte este ejemplo. Una chiquita a la que le dicen, es que tú eres la más inteligente, tú eres la mejor, tú vas a ser la primera siempre. Entre comillas, estamos diciéndole algo que es muy positivo.
estamos diciendo que es muy inteligente y que le va a ir siempre muy bien en la vida y que va a ser la primera. Pero lo que pasa es que recordemos que eso se está integrando, que eso se está introyectando como el deber, como mi identidad. Y entonces, ¿qué pasa si yo no soy la primera? ¿Y qué pasa si yo no soy tan inteligente? ¿Y qué pasa si yo no lo logro? Entonces, esas etiquetas que vamos poniendo de tú eres muy buena y tú eres la mejor, empiezan a limitar también porque se convierten en una gran carga. En una gran carga porque yo siento mucho miedo a no cumplir eso, a no ser suficiente, a no cumplir la expectativa. Y entonces acá es donde uno ve como, wow, realmente es tan limitante la persona que recibió el no vas a poder, eres muy tímida, no vas a ser capaz, a la persona que dijo, es que siempre tienes que ser fuerte, es que vas a ser la primera, es que lo haces perfecto, es que eres la más inteligente. Ambas terminan muy limitadas. Así entre comillas una etiqueta sea positiva y otra negativa, porque una no se va a arriesgar y no lo va a hacer por miedo y porque siente que no es suficiente y que no va a poder, pero en el segundo caso también siente que no es suficiente y que no va a poder, porque si no es la primera no vale, porque si no lo hace perfecto no vale. Y hay unas etiquetas que también empezamos a ponernos y que nos limitan muchísimo. Yo las veo todos los días en la consulta y es yo soy ansiosa, yo soy ansioso, yo soy depresiva, yo soy depresivo. Y entonces empezamos a etiquetarnos también con la creencia de que somos la ansiedad, de que somos la depresión o de que somos cualquier tipo de diagnóstico. Entonces eso se va constituyendo como una parte de la identidad. Siempre que llegan a mi consulta, yo les digo, no, en este momento estás experimentando ansiedad, está siendo parte de tu experiencia, eso no es lo que tú eres, eso no es lo que te da una identidad. Porque cuando nos identificamos con eso, cuando creemos que hace parte de quienes somos, se vuelve muy difícil trabajar con eso. Se vuelve muy difícil trabajarlo, se vuelve muy difícil transformarlo, porque empezamos a habitar desde ese lugar como si eso también nos diera parte de lo que somos y eso no es lo que somos. Entonces, qué importante reconocer que eso está siendo parte de la experiencia vital, que yo vengo a trabajar con eso, pero ojo, eso no es lo que yo soy, eso no es lo que tú eres. No es lo que tú eres y empieza a cambiar el lenguaje, cómo te refieres a eso, incluso, porque ahí se puede transformar mucho la capacidad y la posibilidad que tienes de trabajar ciertas cosas o de hacerlos tan parte de ti que sientes que vas a vivir con eso toda la vida. Y ahí hay gran parte de la posibilidad. Con estas etiquetas y con las otras, muy importante cómo nos referimos a ellas incluso. Cómo nos referimos a eso. Como yo soy o como estoy siendo, como me está pasando, como estoy haciendo, como estoy trabajando con soltarlo de la identidad y de quién tú eres. Tú no eres nada de eso. Y entonces ahí quiero que abras tu corazón y que abras tu mente y que te permitas reconocer hasta qué punto estas etiquetas están gobernando tu vida. Incluso el tengo que ser perfecta, tengo que ser la mejor, tengo que ser el más bueno en mi oficina y tengo que saber siempre y tengo que poder solo. Todas esas etiquetas que tal vez ni siquiera son negativas, entre comillas, pero que te han puesto una carga inmensa porque no te permiten ser humana y no te permiten ser humano. No te permiten explorar la vida realmente. No te permiten ser quien tú eres. Porque todo el tiempo hay una vara súper alta que ni siquiera puedes cumplir. Y acá viene algo muy grande y es reconocer que muchas de esas etiquetas que nosotros hoy cargamos no son solo nuestras. No son solo nuestras, que vienen, por ejemplo, de las heridas, de los deseos no cumplidos, de las expectativas de nuestros padres, por ejemplo, y de otros. Entonces puede ser la mamá que dice, es que yo nunca pude estudiar. Y entonces tú vas a ser la mejor estudiante. Y entonces ahora yo voy por la vida con la etiqueta de que tengo que ser la mejor estudiante y después la mejor profesional. Y ese era el sueño, el deseo, la expectativa no resuelta de esa mamá que ahora tú estás cargando.
Y ese peso se vuelve muy, muy grande y muchas veces no lo vemos. Incluso en toda una vida nos mantenemos cumpliendo esas expectativas, esas etiquetas, esas ideas, esas ilusiones de alguien más y no las nuestras. Y es nuestra responsabilidad como adultos darnos cuenta de eso. Y yo sé que tal vez piensas como, bueno, y entonces eso significa que no podemos decirle a los niños, eres inteligente, eres amoroso, eres amorosa. Y no se trata de eso, claro que sí. Es decir, claro que podemos decir, eres amoroso, eres inteligente, ¿sí? Que es lo que todos somos en realidad, porque todos somos eso y todos somos curiosidad y todos somos amor y todos somos ternura y todos somos sensibilidad. Lo importante está en el cuidado de lo que decíamos, no ponerle eres el más inteligente o eres solo inteligente, ¿sí? Porque acá viene algo también que es muy importante empezar a reconocer con nuestros niños y en nosotros, y es el hecho de que muchas veces nosotros operamos en blanco o negro. ¿Qué significa esto? Si nosotros a un niño le decimos tú eres inteligente y tú eres el más inteligente y todo el tiempo reforzamos esto, ese niño no va a saber cómo ser más que eso. Entonces yo puedo ser inteligente, sí, y yo puedo equivocarme también. Perfecto. Pero eso implica que yo pueda decirle a ese niño que tiene todo el poder de equivocarse y que si se equivoca hace parte de la vida. Entonces, todo el tiempo estamos como diciendo es que esto es lo bueno y esto es lo correcto y esto es lo que debería ser. Y así no somos como humanos. Y a mí eso me costó mucho tiempo empezar a reconocerlo. Y es que como creemos que somos uno o el otro, creemos que no todo puede coexistir, cuando en realidad todo coexiste. Yo puedo ser amorosa y poner límites. Yo puedo tener momentos donde necesito más espacio para sentir seguridad y confianza y a la vez tener relaciones maravillosas y conectar súper bien con otros. Yo puedo ser súper inteligente y equivocarme, pero entonces para eso necesitamos apertura y libertad, que es lo que muchas veces no tuvimos por construir una identidad tan rígida y tan pequeñita. Y por eso nuestra misión como adultos cada vez más y acompañando a los niños ahora desde esta conciencia es esto, no identificarnos. ¿Cómo dejamos de identificarnos con es que yo soy esto? No, yo soy esto y más, yo soy todo. Yo soy todo. Yo no tengo que identificarme con una. Yo no tengo que ser esto y por ende no puedo ser esto. Claro que sí, puede serlo todo. Y puede ser una persona muy tranquila que le gusta estar mucho en la casa y a veces te encanta salir a bailar. Claro que eso puede coexistir. Porque además cuando empezamos a conectar con esa conciencia de soltar las etiquetas y empezar a desidentificarnos, a soltar esa identidad, a soltar la creencia de que hay una única manera que deberíamos ser y a soltar el personaje, que entonces se empiezan a abrir nuestras posibilidades. Porque yo puedo ser una artista que ama las finanzas, por ejemplo. Yo puedo empezar a permitir que toda mi magia tenga lugar. Yo puedo convertirme en un mentor de personas que les gusta el arte y a la vez les gustan las finanzas y a la vez les gusta cultivar la tierra. ¿Por qué? Porque yo he permitido que todo eso esté en mi vida. Pero si yo no me permito ser curioso y abierto porque ya creo que sé cómo soy, nunca voy a permitir que mi magia brille, que mi autenticidad brille, que lo que yo vengo a entregar realmente brille. Porque estoy metida en esto chiquitico, cuando yo era todo. Y entonces, ¿cómo podemos empezar a reconocer eso y a quitarnos etiquetas? Y acabo de ponerte un ejemplo. Imagínate que hay una niña que le encanta pintar. Esa niña ama pintar por el disfrute de pintar, por el simple hecho de pintar. Le encanta. No está pensando en hacerlo bien, no está pensando en ser la mejor. Está disfrutando de lo que está viviendo, está presente, que es lo que pasa con los niños. Pero entonces quiero que te imagines que llega un adulto o una adulta muy bien intencionado y empieza a decirle, wow, es que tú definitivamente tienes un don para pintar y lo haces increíble. Y mira cómo no te sales de la raya, no lo haces impresionante, no, eres la mejor. Y entonces trata de reforzarle, trata de ayudarle, trata de decirle eres la mejor, sigue pintando. Pero esa niña que pintaba por el placer y el disfrute empieza a desconectarse de
porque siente una carga y una presión. Eso que hacía por el simple hecho de disfrutar, de estar presente, ahora implica esa mirada del otro y esa expectativa ajena. Entonces es posible que esa chiquita pierda el placer de pintar o lo haga, pero ya no disfrutando simplemente hacerlo, sino con una expectativa de. Y eso es lo que pasa muchas veces con nosotros. Y eso que hacemos con los niños y eso que hicieron con nosotros muchas veces es justo el reflejo de cómo vivimos la vida. Si tú miras cómo vivimos la vida, constantemente somos como tratando de calificar todo, de etiquetar todo. Esto es bueno o malo, esto es correcto o esto es incorrecto. Todo el tiempo, no podemos estar simplemente presentes. Necesitamos ponerle a todo como ese calificativo, esa etiqueta. Así vivimos. No somos capaces de simplemente estar ahí, presentes, viviendo. Punto. ¿Y cómo cambiaría nuestra vida si empezamos a ser más conscientes de eso y acercarnos más desde ese lugar a la vida? Desde vivirlo, desde soltar el calificativo constante. Y simplemente vivirlo, estoy aquí presente, sí viendo este atardecer, sí viviendo esta experiencia. Punto. ¿Qué pasa si salimos de nuestra cabeza y de esa etiqueta constante del ego de decir esto es o esto no es, a simplemente abrirnos a vivirlo? Porque esas etiquetas van haciendo que nosotros nos desconectemos de nuestra posibilidad más grande. Y lo más poderoso y lo más teso y lo más importante de empezar a reconocer es que entonces esto que nosotros introyectamos como es que yo soy así, no puedo cambiar porque tenemos una identidad demasiado definida y demasiado limitada, la empezamos a llevar a los demás también. Y entonces queremos que los otros sean de una única manera y no permitimos que las personas alrededor cambien. Y queremos cosas estáticas y queremos relaciones estáticas y queremos personas estáticas, pero porque nosotros no nos hemos permitido cambiar tampoco, porque le tenemos mucho miedo, porque seguimos habitando desde la creencia de la identidad rígida, lo cual nunca hemos sido. Y por eso se va a sentir siempre tan cohibido y por eso siempre se va a sentir tan desconectado, porque necesitamos sentir esa desconexión para volver a la conexión, para decir, por aquí no es. Este no es el camino. Esto no se siente bien. Y yo sé que eso da mucho miedo. Yo sé que da mucho miedo soltar esa identidad que creímos, porque a la vez eso nos da pertenencia y nos da seguridad. Yo me acuerdo mucho cuando yo empecé mi proceso de transformación y a mí me daba pánico ser incoherente. O sea, yo tenía mucho miedo a la mirada de las personas. ¿Qué van a pensar de mí cuando yo cambie? ¿Qué van a pensar de mí? Que ahora estoy meditando y estoy haciendo yoga y ¿qué van a pensar de mí? Que estoy en un proceso de autoconocimiento. ¿Qué van a pensar de mí? Si yo soy la más rumbera, la más bacana, la que siempre dice sí. Y eso me daba seguridad y me daba identidad. A mí me daba mucha seguridad sentir soy el alma de la fiesta. Y a las personas les encantaba claramente estar conmigo. Y era como, no, es que Juanita es muy animada. Y soltar eso era muy difícil, porque era como, qué personaje tan rico de ser. Pero a la vez era tremendamente incómodo. A la vez era completamente incoherente con lo que yo sentía realmente. A la vez era culposo, a la vez era difícil, pero hacia afuera me daba pertenencia y me daba seguridad y me daba valor. Y eso es lo que también tenemos que empezar a entender, que por eso un proceso de transformación cuesta y que posiblemente vas a empezar a reconocer ciertas etiquetas, pero te vas a dar cuenta que cuesta soltarlas. Uy, veo que me metí en este caparazón de perfeccionismo siempre, pero tengo mucho miedo a equivocarme, tengo mucho miedo a no ser lo perfecto. Claro, claro que sí. Eso te ayudó a sobrevivir, eso te dio identidad, eso te dio seguridad. Pero es ahí cuando viene ese proceso interno profundo de reconocer eso y de empezar a caminar hacia la posibilidad de una vida en más libertad. Al reconocimiento de que eso no eres, de que te pusiste ese caparazón, de que te pusiste ese traje, de que te pusiste esa capa, de que te pusiste esas etiquetas. Pero eso no es quien tú eres realmente, es la identidad construida que está muy lejos de quien tú eres. Pero solo eso ya implica abrir un montón el corazón y la mente y el espíritu a la posibilidad de ver las cosas muy diferentes.
Porque hay cosas que sí, tú tienes de temperamento. Hay niños que les cuesta y les toma más tiempo acercarse a cosas nuevas. Efectivamente, eso es temperamental. Y hay niños que se van a tirar mucho más rápido por el lisadero que acaban de ver y van a ir a explorar mucho más rápido. Pero entonces eso temperamental es lo que después convertimos en etiqueta. Porque ninguno de los dos niños es mejor o peor. Son distintos. Y eso es lo que necesitamos empezar a recuperar hoy como adultos, el reconocimiento de que ser distintos, de que ser diferentes, de que ser cada uno y cada una es maravilloso. Y recuperar la conciencia de poder serlo todo, de soltar la identidad pequeñita y chiquita. Y que van a morir cosas y que van a morir relaciones y que va a morir la imagen que tiene otros de ti. Sí, efectivamente, y va a dar miedo. Claro que sí. Pero quiero que recuerdes esto, y es que tu responsabilidad no es para nada lo que otros piensen o esperen de ti. Eso le corresponde a cada uno. Si alguien más tiene una expectativa de ti, eso le corresponde a esa persona, no a ti. A ti te corresponde empezar a desempolvar esas capas que quedaron bajo todas esas etiquetas para reconocer y para recordar tu inmensidad y tu autenticidad. Eso es tuyo. Eso es tuyo y eso sí te corresponde. Pero la imagen que otros tengan de ti no te corresponde. Déjaselo a esa persona. Porque es ahí donde empezamos a conectar con la libertad. La libertad viene de adentro. Viene de adentro. Yo recuerdo el día en mi proceso de autoconocimiento que literalmente sentí que se me desmoronó todo lo que yo creía de mí, todo lo que yo había construido de mí, todas las etiquetas que había construido de mí. Era como, entonces no soy esta mujer que siempre es agradable, entonces no soy la perfecta, entonces no soy la rumbera, entonces no soy el alma de la fiesta. Se me empezaron a derrumbar todo lo que yo había construido. Y ese día sentí mucho miedo, sentí que me había quedado sin nada, pero a la vez nunca en mi vida había experimentado tanta libertad como ese día. Porque entonces, si yo no era eso, ¿qué soy? Si yo no soy esos roles, si yo no soy esa profesión, si yo no soy esa etiqueta de la fuerte, la perfecta, el perfecto, la gordita, si yo no soy nada de eso, pues entonces ¿qué soy? Ahí se abre la verdadera aventura de la vida, de poder explorar sin tanta rigidez de una creencia de lo que yo debería ser. Pero para eso tenemos que permitirnos morir a quienes creímos ser, morir a formas de ser, morir a formas de relacionarnos, morir a la expectativa del otro, porque no venimos a cumplirlo, ni siquiera nuestras expectativas, que es lo más grande de todo, porque es que en la perfección, en realidad, solo hay miedo, no hay humanidad, no venimos a ser perfectos, venimos a ser humanos. Entonces qué bonito empezar a conectar con esa posibilidad de, tal vez yo no tengo que identificarme tanto ni apegarme tanto a todo. ¿Soy buena mamá? Sí. Soy una maravillosa mamá y me he equivocado miles de veces. Claro. Y estoy aprendiendo, claro. Y todo puede coexistir también. Entonces mira qué lindo. En cambio, si yo solo creo que tengo que ser la mejor mamá o que tengo que ser siempre buena o que soy esta y punto, ya me limité, no puedo crecer. Ahí me quedé. Y tú vienes a ocupar tu espacio, y tú vienes a expandirte, y tú vienes a brillar y a mostrarnos todo lo que tú eres en realidad. Y nunca lo vas a hacer y nunca vas a poder expresarte realmente mientras sigas atado y atada a una creencia de lo que construiste en el pasado. Nunca. Porque todavía hay apego a una identidad que construiste un día, que te dijeron que tenías que ser tal vez, que creíste que era lo correcto. No es lo que tú eres. Y podemos empezar a hacer eso con nosotros y con los chiquitos que tenemos al lado. Si puedes no etiquetar, no lo hagas. No lo hagas con tus hijos y no lo hagas contigo. No lo hagas con tu sobrino y no lo hagas contigo. Observa eso. Observa eso. Describe lo que le está pasando a tu chiquito. Háblale de lo que le está pasando. Ponlo en palabras que no cataloguen. ¿Esa niña es muy tímida? No,
Necesitas tiempo para sentir seguridad. Aquí te estoy acompañando. Punto. Si tú crees que ser tímido es malo, eso es tuyo. Y te corresponde a ti, no a ese chiquito o a esa chiquita. Y eso mismo llevémoslo a nuestra vida. Es que mi mamá espera esto de mí. Devuélveselo a tu mamá, entrégaselo con infinito amor. Esto es tuyo, mamá, esto no es mío. Yo vine a ser la que soy. A los amigos, a la pareja, a las personas alrededor, a los profesores de la universidad. A mí me enseñaron que yo tenía que ser una psicóloga así, estructurada, tranquila, objetiva. Y yo he llorado en consulta y yo me alegro de los logros de las personas y yo estoy ahí realmente y yo abrazo a las personas con las que trabajo. Y a mí nunca me enseñaron a hacer eso. Mi etiqueta de psicóloga tenía que ser otra. Y yo he ido descubriendo dentro de mí lo que se siente auténtico y real. Pero para eso tengo que decepcionar a los profesores que lo hicieron de una manera. Y tengo que decepcionar a los libros. Y tengo que decepcionar muchas cosas para poder ser. Y eso mismo en cada caso. ¿A quién no te estás permitiendo decepcionar? ¿A qué etiquetas sigues apegado y apegada? ¿Qué no te estás permitiendo construir, vivir, crear por creer que tienes que ser de una determinada manera? Empieza a hacerte esas preguntas hoy, porque la vida es hoy. La vida es hoy y puedes cambiar, tienes permiso de cambiar de identidad completa, porque nunca fue lo que tú fuiste. Nunca fue. Y quiero recordarte que como niños todos necesitábamos ser vistos por quienes somos realmente. Más allá de lo inteligentes, más allá de la nota que sacamos, más allá de lo bonitos, agradables y queridos que somos, más allá de las emociones y la pataleta, necesitábamos ser vistos más allá de eso, para poder reconocer que somos suficientes. Y si un día no tuvimos eso en la infancia, pues ahora es nuestra responsabilidad y nuestro camino de elección empezar a darnos eso. Hoy puedes empezar a darte eso. Hoy puedes empezar a darte a ti y a tus relaciones el poder de ser libres de etiquetas, de ser lo que tienen que ser, de explorar, de ser curiosos, porque es que no exploramos la vida porque creemos que siempre nos vamos a tener que casar con la etiqueta, como hemos vivido. Tengo ganas de hacer este experimento, no sé, esto me da curiosidad. Ay, pero ¿y si no te gustan 2 años eso? Quiero escribir un libro, pero ¿y si cambio? Ay, no, entonces, si después pienso diferente, entonces no lo escribo. Claro, porque crees que hay un apego constante a quedarte estático en una identidad. Y no, yo vengo a recordarte que no, que puedes escribir ese libro, que puedes explorar cosas que nunca creíste que te iban a gustar en la vida. Eso que todos dicen, nunca harías eso, tú no eres así. Hazlo, atrévete, ¿qué importa? ¿Qué puedes perder? Si ya sabes que no eres eso, si ya sabes que justo vienes cada vez a vivir con más libertad, pues entonces qué maravilla poder explorar la vida, poder soltar esas etiquetas y empezar a darte tú hoy lo que un día necesitaste. Tienes la posibilidad de vivir una vida en más libertad y hoy puede ser el primer paso. Date ese espacio, reconoce esas etiquetas, empieza a abrazarlas y abraza mucho más. Empieza a reconocer todo eso que quieras explorar, hacer, vivir, porque hoy es tu momento. Cuéntame en los comentarios qué es eso que hoy quieres empezar a soltar. Un abrazo.